¿Es terrorismo cuando uno defiende la tierra de donde proviene? ¿Es terrorismo o protección del orden público cuando agentes del Estado acceden a la fuerza bruta? En este capítulo de La maldición de la sociología seguiré explorando el concepto de colonización cuando se constituye un Estado-nación, pero esta vez me voy a concentrar en la disputa política que se da durante esta creación de un Estado-nación nuevo. Para esto seguiré analizando la película de Psycho Pass, por lo que hay que tener en consideración que se vienen spoilers. Además, paso a invitarlos a ver los 3 capítulos anteriores, puesto que se utilizarán conceptos que se trabajaron en capítulos anteriores y se van a dar por vistos, por lo que no los voy a profundizar en este capítulo. Habiendo introducido ya el capítulo de hoy, les doy la bienvenida a La maldición de la sociología. Para recapitular lo visto en la primera parte de este capítulo doble, la expansión de Civil en la Unión Asiática del Sureste significó para la población una división entre ciudad de Chambalafloat y el resto del país. Asimismo, se establece un orden autoritario por parte del presidente Han, partidario de Civil en la zona, y se impuso el orden de la milicia. Finalmente, el orden interno de la ciudad se constituyó a partir de la división entre ciudadanos de la élite colonizante y los que inmigraron a la ciudad, a quienes se les ponía un collar para controlarlos en caso de comportamientos inadecuados. Ahora bien, lo que lleva a Kane a visitar este país es la pista de que Kogami es el líder de un grupo terrorista que busca derrocar el régimen del presidente Han. Pero al llegar al país descubre las desigualdades de este y la forma en que la milicia utiliza el sistema civil para mantener su poder. Por lo que no es extraño que cuando se encuentra con Kogami decide seguirlo para entender los motivos que lo llevan a mantener un grupo terrorista antisistema. Para no spoilear tanto la película, en la conversación que ellos tienen, Kogami le presenta los errores que está presentando el sistema en la Unión Asiática del Sureste y que no presentaba en Japón. Esto partiendo de la premisa que el sistema funciona como una gran burocracia, la cual no tiene interés en uno u otro de los bandos, sino que apela a sus propios principios para determinar quién es un criminal o no. Y aquí es donde hace la pregunta sobre cuál es el coeficiente criminal de un dictador y de quiénes lo apoyan y por qué Civil está ignorando este principio básico de justicia. Esto muestra que finalmente la resistencia al sistema no necesariamente está en contra de él, sino que más bien identifican que este sistema está corrompido por los intereses particulares de los gobernantes y que la resistencia debe mantenerse en tanto el sistema no se limpie. Asimismo, cuando Akane entra en la zona de guerra, el líder de la milicia le explica que al resistirse al orden establecido, los individuos que son parte de la resistencia pasan a ser criminales latentes y que, para poder establecer el orden, se necesita eliminarlos, posicionando así, como lo dice la misma milicia, la paz y la prosperidad de la nación sobre las vidas humanas de quien se resiste a esto. Y aquí la pregunta filosófica central de la película y la que la hace tan interesante de analizar. ¿Cuáles son los límites de la acción estatal para mantener el orden dentro de su territorio y qué entiende por orden un Estado en específico? Para responder a esta pregunta tenemos que sumergirnos en una discusión bastante compleja sobre la legitimación de los estados y su forma de funcionar. Y aquí viene una advertencia. Los textos que se utilizaron para este capítulo fueron escritos en lenguaje técnico de sociólogos, lo que significa que son sumamente técnicos y medios confusos, pero intentaré hacer lo mejor posible para simplificar esta discusión y aplicarla a este caso. Volviendo al concepto de jaula de hierro trabajado en el capítulo 1, Civil es entendido como un sistema de burocracia extrema, la cual a partir del principio de decisión determina un estándar de criminalidad y a partir de él establece quiénes son ciudadanos saludables y quiénes no. Para poder realizar esto, el sistema tiene que estar legitimado socialmente, es decir, para las personas que son gobernadas por el sistema tiene que ser válido, justo y racional. A esto Weber lo llama poder racional. El poder racional necesita que se cumplan 2 elementos para funcionar. El primero es que se constituya racionalmente y el segundo es que la población crea en la legalidad de este orden y en los procedimientos que se aplican. Es decir, el orden de Estado necesita construirse a partir de la razón científica, que la población crea que este es el único que puede crear las leyes y aplicarlas, y por último, que haya una serie de sanciones al incumplimiento de estas leyes, las cuales el Estado castiga aplicando el monopolio de la fuerza que él tiene. Y todo esto a partir de la Constitución, que sería la base del derecho en los estados modernos.
Luhmann agrega a esto el principio de arbitrariedad y de expectativas de los sujetos. El autor dirá que este poder no necesita legitimarse en tanto este es respetado por su sanción y esta sanción se define a través de una decisión competente. Es decir, la legalidad se respeta en tanto sea una decisión y a partir de esta decisión se establecen expectativas de los sujetos de que todos cumplirán y quienes no lo hagan serán castigados. En el mundo de Psycho Pass, esto se puede ver con claridad en Japón, en donde tanto civiles como la policía asumen que las decisiones de civil son correctas debido al orden lógico y racional en el cual mide el coeficiente criminal y toma decisiones sobre intervenir o directamente ejecutar a una persona que considera peligrosa. Esto no pasaría así en la Unión Asiática del Sureste, ya que el sistema claramente no funciona con los mismos estándares con los que lo hace en Japón. Tomando situaciones similares, Habermas discute con Luhmann a partir de que se crean expectativas basadas en creencias sobre castigos legitimados por un derecho constitucional, y suma que estas instancias igualmente deben ser legitimadas. Es por esto que el autor propone que, en la formación de los estados modernos, las constituciones responden a una clase dominante, que como vimos en el primer capítulo, son quienes se quedan con la riqueza y determinan qué se produce. Estas constituciones entonces tienen un catálogo de derechos fundamentales inflexibles con una conexión ideológica con el sistema de poder, es decir, el derecho se legitima ideológicamente. Esto se puede ver con claridad en la Unión Asiática del Sureste, en donde el sistema es utilizado para privilegiar a un grupo sobre los demás y dominar y controlar a los que se oponen. Pero, ¿existe alguna forma de conceptualizar estos tipos de comportamientos del Estado cuando este es el que establece qué es lo que se castiga y lo que no se castiga? Para aproximarnos a lo que realiza la milicia con el sistema civil en la Unión Asiática del Sureste, quiero presentar el concepto de terrorismo de Estado. Pero antes quiero mencionar ciertos puntos críticos de este concepto y explicar un poco por qué no se utiliza en ciertas circunstancias, y para esto utilizaré los postulados de Raúl Carnevali, un abogado español. Lo primero que hay que tener en consideración es que no es un concepto definido jurídicamente, ya que ningún Estado define sus acciones como terroristas. De hecho, ninguna organización que realice ataques categoriza sus acciones como terroristas, sino que estas son categorizadas como terroristas por otros, como cuando la policía japonesa determina como terrorista a los que resisten en la Unión Asiática del Sureste. Lo segundo es que hay visiones divididas sobre el terrorismo. Para unos, estas acciones son realizadas solo por agentes u organizaciones que están en contra del Estado y lo enfrentan, por lo que sus sanciones tienen relación con el derecho penal común de cada país. Para otros, el terrorismo también puede ser vinculado con agentes estatales o paraestatales, ya que estos pueden alterar el orden constitucional con el fin de amparar sus acciones de violencia. Lo tercero es la utilización política del concepto de terrorismo. Esto ya que no existe un consenso sobre este concepto debido a las diferencias ideológicas que hay detrás de cada definición, haciendo que la frase de guerra contra el terrorismo sea utilizada con fines políticos para alterar el derecho y ocupar militarmente un territorio. Lo cuarto es cómo lo define el derecho internacional. Este llega a definir una base de lo que es terrorismo, que lo entiende como acciones que van en contra de los derechos humanos. Pero aquí también existe otro problema, ya que puede llevar a una intervención policial o militar en donde también se estarían vulnerando estos derechos. Tomando todo lo anterior, el autor igual construye una conceptualización de terrorismo de Estado basándose en hechos históricos que ocurrieron en América Latina y en España durante los gobiernos autoritarios. Estas acciones son principalmente para generar terror en la población, vulneran los derechos humanos de esta y son amparadas por el Estado. Es decir, el Estado las considera dentro de sus derechos como acciones válidas y que no reciben castigo. Estas pueden ser realizadas por agentes estatales como por agentes paraestatales, y este concepto se asemeja bastante al concepto de necropolítica trabajado en el segundo capítulo, pero en vez de ser la mala gestión de recursos y la protección la que busca matar a la población, la política de Estado es matarla. En la Unión Asiática del Sureste, el terrorismo de Estado es claro. Tanto la milicia como los mercenarios que contrata el Estado actúan de manera violenta, afectando los derechos humanos de quienes atacan, y sus acciones son amparadas por un orden constitucional del país. En Chile no es difícil aplicar todo lo previamente mencionado. Como ya hemos hablado en capítulos anteriores, el Estado chileno actual actúa tanto necropolíticamente como colonial y empresarialmente.
Además, a esto se le suma la baja legitimidad que tiene el gobierno y la crisis política previa al COVID-19, que para quien no la tenga clara, es un cuestionamiento gigantesco a la constitución política del país y al Estado neoliberal chileno. Asimismo, tal cual ocurre en la Unión Asiática del Sureste, en Chile el Estado actúa de forma violenta. En un principio para imponer el Estado chileno en todo el territorio, posteriormente la Constitución y finalmente lo que ocurre desde el 18 de octubre en adelante, frases de Piñera como "estamos en guerra" y la promoción y aprobación de leyes como la anticapucha y la antisaqueos solo buscan profundizar estas formas de acción terrorista por parte del Estado chileno. Y todo esto basándose en una Constitución que, como dirá Habermas, tiene vínculos ideológicos con la clase dominante. Pero, teniendo en consideración los hechos ocurridos durante la semana, la muerte de George Floyd a manos de un policía, el cual ya tenía un historial de violencia contra gente negra y latina, y que no fue entregado a la ley, sino que juzgado por tribunales internos, muestra cómo en la totalidad de nuestro sistema colonial, pensando que Estados Unidos es nuestra metrópolis, existe una impunidad a la violencia por parte de agentes del Estado. Un caso que marcó el año 2018 fue el asesinato de Camilo Catrillanca, el cual murió cuando Carabineros de Chile ingresó al terreno donde vive su familia y lo asesinó por la espalda. Este suceso causó polémica debido al trabajo por parte del gobierno por ocultar la manera en que fue asesinado, responsabilizándolo a él, acusando de la pérdida de pruebas, entre otras excusas que terminaron siendo inútiles para cuando se supo que en realidad el joven mapuche había sido asesinado sin ningún tipo de provocación por parte de él. Y esto resulta sumamente crítico cuando el ministro del Interior, Gonzalo Blumer, a partir del balazo que recibió un policía el 22 de mayo en Cerrillos, dice que utilizará toda la tecnología de la institución para encontrar al responsable. Entonces me pregunto, ¿dónde estaba esa tecnología para encontrar responsables en el caso Catrillanca? O más aún, ¿dónde está esa tecnología para encontrar los responsables de los heridos y asesinados durante la Revolución de Octubre? En conclusión, la película de Psycho Pass permite observar cómo una visión inocente del Estado entiende que éste funciona a partir de estándares de justicia que no necesitan ser cuestionados, pero a medida que uno se aproxima a la cruda realidad, este Estado está constituido a partir de criterios que responden a una clase dominante que busca controlar a las demás para poder seguir manteniendo su poder. Un Estado terrorista, colonial y empresarial siempre buscará proteger a la clase dominante y corregir hasta el punto de matar a los que se opongan y se rebelen a este orden. Es por eso que es muy necesario un proceso de elección y construcción de una nueva constitución, la que permita corregir ciertos principios que tiene el Estado para actuar. Mucho más en un mundo en donde el COVID-19 demostró que el capitalismo es tan o más corrupto que el orden monárquico. Es por eso que quiero volver a la pregunta inicial. ¿Es necesario tener un Estado? ¿Qué tipo de Estado queremos entonces? ¿Y cómo salimos del bucle colonial capitalista en el que estamos atrapados hace siglos? Los leo en los comentarios. Denle me gusta al video si les gustó, suscríbanse al canal si quieren suscribirse y compártanlo si lo estiman necesario. Bueno, esperando que les haya gustado el primer ciclo del programa, me gustaría seguir haciéndolo de esta manera. Con ciclo me refiero a que son varios capítulos que cada uno individualmente puede verse y entenderse sin la necesidad de ver los demás, pero que haya un capítulo final de ciclo que tome las ideas de los capítulos anteriores y las profundice un poco más, buscando tener un análisis un poco más acabado de las preguntas que se hicieron en un principio. Este primer ciclo lo hice a partir del sabor amargo que me dejó no haber tenido un plebiscito el 26 de octubre y la duda que existe sobre si va a haber eventualmente un plebiscito para elegir una nueva, para tener el proceso constituyente nuevo. Por lo que me pareció súper necesario hacer una serie, un grupo de videos que buscaran hablar sobre el estado actual y cómo actúa y se justifica su acción. En el siguiente ciclo voy a trabajar sobre la paternidad principalmente. Esto porque se juntaron varias cosas materiales en mi vida en el mes de junio que son que tengo que volver a trabajar durante el mes, que tal vez tengo que defender la tesis, la cual la hice sobre paternidad, entonces me facilita harto el trabajo revisarla y a partir de la revisión de la tesis armar los videos.
y que el Día del Padre cae el 21 de junio. Entonces sería bastante interesante hacer un ciclo sobre eso. Y eso, yo creo que voy a seguir teniendo esta lógica de los ciclos, donde cada capítulo va a seguir teniendo su propia lógica, pero se pueden entender en una serie de 3-4 capítulos como una idea más general. Claro, todo esto sigue siendo un análisis de películas, animes y series, aunque hasta ahora solamente me he centrado en anime. Ya el siguiente ciclo voy a salir un poco de este esquema, y de hecho tengo pensado hasta videos con reality shows y cosas así. Entonces igual está interesante. Me ha gustado mucho hacer este programa, y no quiero dejar de hacerlo, y por eso mismo decidí acotar un poco el trabajo durante el mes de junio para poder seguir manteniéndolo a pesar de tener menos tiempo, y así tampoco dejar de hacer el stream, que me está gustando mucho hacerlo también. Así que eso. Espero que les haya gustado mucho este video. Aprovechar de agradecerle al Dani por los textos. Dani igual de H-Track. Y al Champi y al Antonio por mandarme material, aunque no lo haya utilizado para este capítulo, pero eventualmente lo utilizaré. Eso. Espero que estén bien. Nos vemos la próxima semana.